Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo sobre Sebra 9 ardía con tonos violetas y naranjas, como si el planeta mismo sangrara luz al caer la tarde. Iván caminaba solo entre los restos de una antigua estación de observación orbital que había caído del cielo semanas atrás. Su misión era sencilla: recuperar la caja negra, arreglar los transmisores si aún servían y regresar al módulo de exploración antes de que anocheciera. Pero algo en el aire se sentía extraño. Denso. Salvaje. Los sensores de su traje chirriaron de golpe. Movimiento. No animal. No robot. Algo caliente. Orgánico. Rápido. Antes de que pudiera alzar su arma no letal, una figura surgió de entre las sombras. Una mujer alienígena, delgada como un rayo y con músculos tensos como cuerdas vivas, cubierta de barro y sangre seca. Llevaba una lanza ceremonial rota y un solo guante de combate con filos de hueso. Su cabello blanco flotaba como si el aire la obedeciera. Los ojos de Iván se cruzaron con los de ella, y en ese instante supo que estaba viendo a alguien que ya había matado antes, muchas veces. «¿Quién eres?», gruñó ella, con un acento tan marcado que cada palabra parecía un latigazo. Iván levantó las manos, intentando mostrarse inofensivo. Pero su mente, traicionera, se enfocó en su rostro. Sus ojos felinos. La pintura de guerra borrada por el sudor. Y sin pensar, sin querer, sin lógica alguna, lo dijo. «Eres linda». El silencio cayó como un martillo. Ella no pestañeó. No respiró. Solo lo observó por un segundo interminable. Luego, su cuerpo se tensó, giró sobre un pie y lanzó el brazo con una precisión imposible. El puño cubierto con el guante de hueso chocó contra el pecho de Iván como un rayo dirigido al corazón. No hubo tiempo para gritar. Solo el impacto. Un trueno sordo. Un crujido. La oscuridad lo envolvió. Mientras su cuerpo caía sin fuerza al suelo rocoso, la guerrera dio un paso atrás, con los ojos abiertos de par en par. Su mano temblaba. Miró a los otros testigos que habían aparecido entre los árboles, todos con armaduras tribales y máscaras rituales. Ninguno dijo palabra. Ninguno se movió. Ella había aplicado el golpe de juicio, reservado para condenar con un solo toque a los indignos. Nadie sobrevivía. Nadie debía sobrevivir. Y sin embargo, ahí estaba él. Respirando. La conciencia volvió como una marea lenta y ardiente. Iván sintió primero el sabor metálico en la boca, luego la presión en el pecho. Cada respiración era un suplicio, como si sus costillas se hubieran convertido en cuchillas. El mundo estaba borroso, pero no negro. Vivo. Todavía vivo. Una brisa extrañamente cálida le acariciaba la cara. Olía a tierra húmeda, sangre fresca y un perfume salvaje que no era de este mundo. Su vista se aclaró lentamente, revelando un círculo de rostros desconocidos, todos cubiertos con máscaras hechas de metal antiguo y plumas de bestias ya extintas. No decían nada. Solo lo observaban. Con miedo. Con desconcierto. Con algo que no alcanzaba a entender. La figura que reconoció al instante fue ella. Zara. Estaba de pie, inmóvil, con la lanza rota colgando de su espalda y el puño que lo había golpeado aún enrojecido. Pero su rostro no era el mismo. La furia ya no ardía en sus ojos, sino algo más frío. Más roto. Como si hubiese visto quebrarse una ley sagrada ante sus propios ojos. «¿Cómo?», murmuró ella, apenas audible. El golpe fue perfecto. Iván quiso hablar, pero solo salió un suspiro débil. Movió la mano lentamente, con esfuerzo, hasta apoyar la palma sobre el suelo para incorporarse. El dolor era un rugido, pero no estaba muerto. Ni siquiera inconsciente. «¿Esa fue tu forma de darme los buenos días?», logró decir con voz rasposa, esbozando una sonrisa torcida. Hubo un murmullo. Un susurro colectivo de asombro. Uno de los ancianos, el más alto entre ellos, dio un paso al frente y se quitó la máscara. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y ojos vidriosos que parecían haber visto demasiado. «Él ha sobrevivido», dijo, casi sin creerlo. «El inquebrantable». Zara lo fulminó con la mirada.
Es humano. No tiene lignum en la sangre. No puede resistir el juicio. Y sin embargo, lo ha hecho. Zara apretó los dientes. Dio 2 pasos hacia Iván y se arrodilló frente a él. Lo examinó de cerca. Su pecho aún se alzaba con esfuerzo. Su mirada no era desafiante, pero tampoco sumisa. Lo miraba como si quisiera comprender algo que su cultura no podía explicar. ¿Por qué lo dijiste?, preguntó en voz baja, casi con un temblor. Iván entrecerró los ojos, intentando recordar. El momento. El impulso. No lo pensé. Solo lo sentí. Fue la primera palabra que me vino a la mente cuando te vi, Linda. Ella cerró los ojos por un segundo. Su respiración se volvió más agitada. Entre los suyos, llamar a una guerrera linda era una provocación. Una declaración absurda de debilidad. Un insulto a su poder. Pero él no lo sabía. No tenía por qué saberlo. Y aún así, sobrevivió. Zara se puso de pie y se volvió hacia los suyos. No lo toquen. Ni uno solo. El anciano frunció el ceño. ¿Lo reclamas? Zara guardó silencio unos segundos. Luego, con una mirada que parecía cargar el peso de un volcán contenido, asintió. No sé qué es aún. Pero sí. Es mío. Iván, aún luchando por mantenerse despierto, la escuchó. Y aunque su cuerpo ardía de dolor, su corazón latía con una calma inexplicable. Había cruzado una línea sin saberlo. Y ya no había camino de regreso. La cabaña de Zara estaba construida en lo alto de una elevación de roca negra, rodeada por árboles plateados que emitían un murmullo constante cuando el viento los tocaba. No era una vivienda común. Era el hogar de una guerrera nacida para destruir. Sin lujos, sin adornos. Solo herramientas, armas, pieles secas y el olor de aceite y sudor. Allí lo llevó, sin pronunciar palabra, cuando los ancianos permitieron que Iván permaneciera en la aldea por una noche más. Él no caminaba, se arrastraba entre jadeos. Cada músculo gritaba. Pero no pidió ayuda. Ella tampoco se la ofreció. Solo lo miraba de reojo, como si no entendiera por qué su cuerpo no colapsaba del todo. Una vez dentro, ella le indicó con un gesto que se sentara sobre una manta áspera. Él obedeció. Y durante varios minutos, lo único que se escuchó fue el crepitar de una lámpara de fuego bajo, y el lento movimiento de Zara preparando algo con hierbas trituradas y un líquido que burbujeaba en un cuenco de obsidiana. Iván la observaba en silencio. Había algo hipnótico en ella. La precisión de sus manos. El modo en que sus músculos se tensaban bajo la piel cada vez que se movía. No sabía si tenía miedo o algo más oscuro, más profundo, que crecía como una corriente caliente bajo sus costillas. Cuando ella se acercó, él notó que ya no llevaba el guante con el que lo golpeó. Su mano desnuda, aunque fuerte, temblaba apenas cuando le rozó el pecho para aplicar el ungüento. El dolor le arrancó un suspiro. «Arde», murmuró. «Debes agradecer que solo arde», respondió ella, sin mirarlo a los ojos. «Tu corazón debería estar en cenizas». Él sonrió, apenas. «Tal vez ya lo está. Pero por razones distintas». Zara detuvo el movimiento. Sus dedos, aún manchados de rojo, se quedaron sobre su piel. No lo miró de inmediato. Pero después, muy lentamente, giró el rostro hacia él. «¿Por qué me hablas así?» Iván tragó saliva. «Porque no quiero temerte. Y porque cuando hablo contigo así, olvido que podrías matarme». Ella apartó la mano. Se puso de pie y caminó hasta el otro lado de la cabaña. Sus pasos eran lentos, pero tensos. Su respiración cambió. No dijo nada durante un largo rato. Iván dejó que el silencio se asentara. No quería presionarla. No en su propio terreno. Pero había algo que ardía en el aire, como electricidad atrapada en un campo magnético a punto de estallar. Finalmente, ella habló. «En mi mundo, no decimos que alguien es lindo. Decimos que es veloz, fuerte, indomable. Lo demás se considera debilidad. Belleza, ternura, no tienen valor en combate. Y por eso, dolió escucharlo». «¿Te ofendí?» Zara se volvió hacia él, esta vez con una mirada que no era furia.
Era algo más. Confusión. Vulnerabilidad escondida bajo capas de dureza. No. Me dolió, porque quise oírlo otra vez. Iván contuvo el aliento. Zara se acercó, pero no se sentó. Se quedó frente a él, observándolo desde arriba. Su sombra caía sobre su cuerpo herido. Su presencia era abrumadora. Ineludible. Eres extraño, humano. Y peligroso. No por tus armas. No por tu fuerza. ¿Entonces por qué? Ella se agachó lentamente hasta quedar a su nivel. Y por primera vez, puso su frente contra la de él. Un gesto íntimo. Un gesto que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que los dejó sin aliento. Porque siento que si te toco una vez más, voy a romper cosas que juré nunca romper. Él no se movió. Entonces rómpelas. Zara no respondió. Solo cerró los ojos. Y en ese instante, la llama silenciosa entre ellos se volvió real. Peligrosa. Imparable. La noche llegó con una rapidez brutal. El cielo de Sebra 9 se oscurecía como si un gigantesco lienzo de tinta descendiera sobre la aldea. Iván apenas había dormido. Su cuerpo se mantenía en vilo, como si aún recordara el golpe imposible que debería haberlo destruido. Pero lo que realmente lo mantenía despierto no era el dolor. Era ella, Zara. No había vuelto a tocarlo desde aquel momento íntimo, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Ella había salido antes del amanecer a patrullar el límite del bosque, como dictaban las tradiciones de su tribu. Él, aún débil, se levantó poco después, impulsado por algo más fuerte que la lógica, el deseo de verla otra vez. No tardó en encontrarla. Estaba sola frente al acantilado de roca negra, observando el horizonte. El viento hacía que su cabello blanco se agitara como llamas. Su lanza nueva colgaba en la espalda, y su respiración era tan controlada que parecía parte del paisaje. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarlo. No sé si fue una buena idea. No lo fue. Zara se volvió hacia él. Sus ojos brillaban bajo la luz púrpura de las lunas gemelas. Algo había cambiado. Ya no lo miraba con sospecha. Ni siquiera con curiosidad. Lo miraba como si lo necesitara cerca para respirar. «Están por atacar», dijo ella sin rodeos. «Ladrones de la luna roja. Vienen esta noche». Iván asintió. No preguntó cómo lo sabía. No dudó de ella. «Entonces pelearemos». Zara frunció el ceño. «Tú no eres de aquí». «Pero tú sí». «Y yo», la miró fijamente, «estoy contigo». Ella no respondió. Bajó la mirada. Por primera vez, la vio vulnerable. Insegura. Como si no supiera qué hacer con lo que estaba sintiendo. Como si le doliera más confiar que pelear. Esa noche, el ataque llegó antes de lo esperado. Explosiones en el límite de la aldea. Fuego. Gritos. Las sombras de los invasores se movían como bestias hambrientas, con armaduras oscuras y armas que chispeaban con energía pútrida. La tribu reaccionó, pero no a tiempo. Zara corrió al frente. Iván la siguió. No tenía lanza ni armadura, pero llevaba una pequeña pistola de pulsos que apenas servía para asustar. No importaba. Cuando la vio luchar, entendió por qué nadie la desafiaba. Era un huracán de precisión y rabia. Cada movimiento suyo era danza, cada impacto, una sentencia. Pero estaba sola. Rodeada. Superada en número. Él no pensó. Solo saltó sobre uno de los enemigos que se abalanzaba por su espalda, lo derribó con un grito y usó su propio cuerpo como escudo para protegerla. Cayó al suelo con un corte en el brazo, jadeando. Ella lo miró, sorprendida, como si no pudiera comprender por qué alguien moriría por ella. ¿Estás loco? Tal vez. Pero no voy a dejar que te toquen. Zara lo ayudó a incorporarse y por un instante, todo se detuvo. El caos alrededor desapareció. Solo estaban ellos, respirando el mismo aire, compartiendo la misma furia. Ella lo abrazó. No con delicadeza. Con fuerza. Con la desesperación de quien no quiere perder lo que apenas ha encontrado. «En mi mundo», dijo junto a su oído, «esto no se hace. Pero ya no me importa». Iván sintió sus brazos rodearlo.
Su cuerpo contra el suyo. La calidez, la energía cruda. Todo lo que era ella, todo lo que había tratado de ocultar. En mi mundo, respondió él, esto se llama entregar el alma. Zara se apartó solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. Entonces, por esta noche, tu alma es mía. Y yo pelearé como si fuera parte de mí. No se dijeron más. Juntos, se lanzaron otra vez al combate, espalda contra espalda. Sangre, fuego, rugidos. Y por primera vez, ella no se sintió sola. Él no se sintió débil. Eran un solo cuerpo. Un solo fuego. Un solo juramento. El amanecer sobre Sebra 9 llegó teñido de humo. Los invasores habían sido repelidos, pero la victoria no trajo celebración. Solo silencio. La aldea entera despertó con un murmullo de temor y vergüenza. No porque hubieran perdido, sino porque una verdad imposible se había hecho visible frente a todos. Zara, la guerrera más temida de su linaje, había protegido a un forastero. Y peor aún, él la había protegido a ella. Ese acto rompía toda tradición. Las consecuencias llegaron con rapidez. Cuando el sol apenas tocaba las cimas de los árboles, el Consejo de los Ancestros convocó una reunión de emergencia. Zara se presentó sin su lanza, sin su guante, desnuda de símbolos de guerra, solo con su nombre. Iván la acompañó. El consejo los miró desde su trono circular de piedra. En el centro, el anciano de rostro profundo y mirada opaca alzó su voz con la solemnidad de una sentencia irrevocable. Zara ha deshonrado la ley del fuego. El humano aún respira. Y ella aún lo mira con deseo. Esto solo puede resolverse con un desafío de sangre. No hubo protestas. Nadie en la multitud se atrevió a hablar. Las reglas eran antiguas, sagradas. El desafío de sangre no era un castigo. Era una declaración. Una forma de demostrar que lo imposible podía existir, pero solo si era sellado en combate. Zara no vaciló. Dio un paso al frente. Aceptar el desafío significa que debo matarlo. El anciano asintió sin emoción. Solo así se limpia tu nombre. Solo así tu fuerza será reconocida de nuevo. Iván se adelantó, sin esperar permiso. ¿Y si yo acepto luchar, puedo cambiar el resultado? El anciano arqueó una ceja. No era costumbre que el acusado hablara. Pero en su caso, ya no había reglas claras. Si luchas y sobrevives, no solo limpiarás su nombre. Te convertirás en parte del linaje. Y eso es algo que jamás ha sucedido. Zara lo miró. Por primera vez, sus ojos estaban llenos de miedo. No por ella. Por él. No tienes que hacer esto. Sí tengo. Porque tú ya lo hiciste por mí. Horas más tarde, el sol estaba en lo más alto. El círculo ritual se llenó de espectadores. Guerreros, ancianos, niños. Todos callaban. El suelo fue marcado con símbolos sagrados. 2 lanzas fueron colocadas en el centro. Zara y él se enfrentaron sin palabras. La ceremonia comenzó con un tambor grave, lento como un corazón antes de romperse. Ella fue la primera en moverse. No con ira, con dolor. Su lanza silbó en el aire, pero Iván ya no era el mismo hombre débil del día anterior. La esquivó, retrocedió, giró. Su instinto había cambiado. Su cuerpo reaccionaba a ella como si hubiesen entrenado juntos toda la vida. Los ataques siguieron, rápidos, certeros. Pero ninguno mortal. Zara lo empujó, lo derribó, lo hizo sangrar. Pero nunca apuntó al corazón. Iván lo entendió. Ella estaba gritando sin palabras. No podía matarlo. Y eso, según las leyes antiguas, era perder. En el último momento, él se lanzó hacia ella. La sujetó por los brazos. Sus rostros se encontraron en medio del sudor, la sangre y la furia contenida. «Mátame», susurró él. «Si eso te salva, hazlo». Pero sus labios se movieron hacia los de ella. No como un adiós. Como un acto puro. Instintivo. Contra toda lógica. Y entonces, frente a toda su gente, la besó. El tambor se detuvo. Zara no se apartó. Cerró los ojos.
Su lanza cayó. Su cuerpo se relajó. Y en ese beso no hubo sumisión. Solo fuego. Cuando se separaron, el círculo sagrado estaba en silencio absoluto. El anciano se puso de pie. El combate ha terminado. Pero no ha habido muerte. Zara habló por primera vez. No. Pero ha habido algo mayor. Ha habido entrega. El anciano bajó la mirada. Las reglas habían sido rotas. Las consecuencias eran inciertas. Entonces solo queda una cosa. Iván lo miró con el cuerpo aún temblando. ¿Cuál? El anciano lo miró con una sombra de respeto en su rostro. Tomarla como tuya, o irte para siempre. Iván no dudó. Ya es mía. Desde el momento en que sobreviví a su golpe. Zara cerró los ojos. Y por primera vez, en toda su vida, dejó caer una lágrima. La decisión de Iván resonó como un trueno que rompía siglos de tradición. Había declarado que Zara era suya. No como propiedad, ni como trofeo, sino como igual. Como alma ligada a otra alma. Como cuerpo que reconocía al otro sin palabras. El consejo no habló. Las reglas habían sido violadas, sí. Pero también, ante los ojos de todos, algo sagrado había sido creado. El beso, el desafío, la supervivencia imposible, el juramento sin ritual. Nadie se atrevió a romper el momento. Nadie podía negar lo que habían presenciado. Pero la paz no duró. Esa misma noche, mientras las sombras de las montañas se alargaban y el fuego de las hogueras apenas comenzaba a arder, llegaron los gritos. Los clanes del este, enemigos antiguos de la tribu de Zara, habían presenciado el desafío desde lejos. Para ellos, lo que había ocurrido no era un milagro. Era una herejía. Un humano tocando a una guerrera. Un forastero reclamando un nombre en su tierra. No venían a discutir. Venían a destruir. Iván despertó al sonido del cuerno de guerra. Se vistió sin pensar, su cuerpo todavía marcado por golpes, pero más fuerte que nunca. Afuera, el caos se desataba. Las lanzas brillaban con energía azul. Las bestias montadas rugían como si el mismo infierno hubiese abierto las puertas. Zara ya estaba en el centro de la aldea, de pie sobre una roca, su lanza en alto. Sus ojos lo buscaron. Lo encontraron. No hay más tiempo para dudas, le dijo cuando él se acercó. ¿Peleas conmigo, o morimos los dos? Iván le sostuvo la mirada. Peleo contigo. Vivo contigo. Si me arrancan el corazón, será gritándote tu nombre. Ella bajó la lanza. Por un instante, solo un instante, sus dedos se entrelazaron. Luego, el rugido de la batalla los devoró. Lucharon como uno solo. Espalda contra espalda. Grito contra grito. Ella cortaba con una precisión brutal, mientras él aprovechaba cada segundo para cubrir su flanco, disparar, esquivar, herir. No eran los más fuertes. Pero eran los que más ardían. Los enemigos lo notaron. Intentaron separarlos. Fracasaron. Cada vez que lo alejaban, Zara los destruía con una rabia que no era solo de guerra. Era de amor. Y cuando la vieron caer de rodillas, herida por una lanza enemiga, Iván se lanzó sobre el atacante sin pensar. Ni una palabra. Solo un grito que hizo que incluso los más duros guerreros retrocedieran un paso. Su cuerpo cayó sobre el de ella, cubriéndola, protegiéndola con todo lo que le quedaba. «No me dejes», susurró ella, con la voz rota. «No ahora. Nunca planeé hacerlo». Una explosión en la retaguardia hizo temblar el suelo. La tribu, inspirada por ellos, se alzó como un muro impenetrable. Zara se levantó con ayuda de Iván. Juntos, gritaron al cielo, y el último empuje nació de sus gargantas. Una carga final. Fuego. Sangre. Silencio. Cuando todo terminó, solo el crujido de los árboles quemados llenaba el aire. Y entre los cuerpos caídos, solo dos seguían de pie, cubiertos de heridas, polvo y algo más. Victoria. Zara cayó de rodillas, exhausta. Iván se arrodilló frente a ella. «Hemos ganado», dijo él, apenas creyéndolo. Zara lo miró como si lo viera por primera vez. «No. Has ganado tú. Me ganaste a mí».
La tribu los rodeó en silencio. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Entonces el anciano se acercó. Llevaba en las manos un collar de piedra negra, el símbolo del vínculo sagrado. Ningún canto podía predecir esto. Ninguna historia antigua. Pero si el universo ha decidido escribir algo nuevo, lo aceptamos. Colocó el collar en las manos de Iván. Si vas a quedarte, humano, hazlo como uno de los nuestros. Iván miró a Zara. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Él colocó el collar sobre su propio cuello. Luego tomó su rostro entre las manos. Y esta vez, cuando la besó, lo hizo sin miedo, sin batalla, sin duda. Fue un beso de fuego. Pero también de calma. De pertenencia. Los vítores estallaron. Las llamas de las hogueras brillaron más alto. Esa noche, no hubo guerra. No hubo ley antigua. Solo un nuevo comienzo. De dos que se eligieron sin entender por qué, y que lo arriesgaron todo para no soltarse jamás. Zara, la invencible. Iván, el inquebrantable. Y una historia de amor que ningún planeta podrá olvidar.